Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el epicentro donde desentrañamos todos los secretos, chismes jugosos y dramas palaciegos que envuelven a nuestras producciones televisivas turcas favoritas. Hoy, amigos míos, estoy más que emocionado de tenerlos aquí, porque les traigo una historia. Una historia de las que nos quitan el sueño. Una que involucra a dos de los nombres más grandes con mayúsculas del panorama turco y que aún resuena en el corazón de sus fans como un eco persistente, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy, damas y caballeros, vamos a diseccionar un momento específico que desató una verdadera bomba atómica en el mundo del espectáculo turco. Un instante capturado quizás involuntariamente por las cámaras, comentado hasta la saciedad en cada rincón de las redes sociales, analizado por expertos en lenguaje corporal, y que aún hoy sigue generando un debate apasionado. La supuesta llamada de Kerem a Hande en plenos premios, dejando a la actriz, según los rumores, no solo sorprendida, sino completamente aturdida. ¿Hay humo donde no hay fuego, o hay un volcán a punto de erupcionar? ¿Qué hay de cierto en todo este melodrama digno de una serie turca? ¿Qué se dijeron, si es que se dijeron algo? ¿Y cómo afectó este momento sísmico al mundo de las series turcas, a la percepción pública de ambos actores, y me atrevería a decir, a la fe en el amor verdadero? Eso es lo que vamos a descubrir juntos hoy, en una investigación digna del mismísimo Sherlock Holmes, pero con más glamour y menos pipa. Pero antes de sumergirnos en este embrollo digno de un guión de IJAP, si aún no lo han hecho, los invito con el fervor de un enamorado a suscribirse a nuestro canal. Tenemos contenido fresco, emocionante, adictivo y lleno de información privilegiada sobre todo lo que rodea al universo de las series turcas, desde análisis exhaustivos de los últimos capítulos, destripando cada diálogo y cada mirada, hasta entrevistas exclusivas con los actores que nos roban el corazón, y por supuesto, los chismes más jugosos, los secretos mejor guardados y las teorías conspirativas más descabelladas. Así que no lo duden ni un segundo, hagan clic con la velocidad de un rayo en el botón de suscribirse, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos un vídeo, y dejen un comentario diciéndonos qué serie turca están obsesionados en este momento. Ahora sí, con la energía de un final de temporada lleno de cliffhangers, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, no lo vamos a negar, siempre ha sido objeto de fascinación morbosa y romántica para los fans de las series turcas. Su química en pantalla, durante la grabación de la exitosísima serie Senkalkapm, era innegable, palpable, casi tangible. Parecía que las chispas saltaban de la pantalla, encendiendo los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Y cuando ese romance se trasladó de la ficción a la realidad, cuando confirmaron que eran algo más que compañeros de trabajo, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas, mediáticas y, admitámoslo, envidiadas de Turquía, el mundo explotó en un frenesí de felicitaciones, suspiros y planes de boda imaginarios. Su relación era seguida al detalle por miles de fans en cada continente, que celebraban cada foto publicada en Instagram, cada aparición pública con miradas cómplices, cada gesto de cariño que confirmaba que el amor verdadero existía, o al menos eso parecía. Sin embargo, como toda historia de amor digna de ser contada, como toda serie turca que se precie de tener un final impactante, la de Hande y Kerem llegó a su fin. La ruptura fue tan mediática y dolorosa como su romance, y aunque ambos actores han mantenido un perfil relativamente bajo sobre los motivos exactos de su separación, los rumores, las teorías y los deseos de reconciliación no han cesado ni un segundo. Y es aquí, en este terreno pantanoso de corazones rotos y esperanzas secretas, donde entra en juego el incidente que nos ocupa hoy, la famosa, la misteriosa, la comentadísima llamada en plenos premios. Aquí es donde la trama se complica. No existe confirmación oficial ni evidencia irrefutable, un vídeo en alta definición, un audio filtrado, una declaración jurada, de que esta llamada realmente ocurrió. No hay un smoking gun que confirme la veracidad de este rumor. Todo se basa, señoras y señores, en la observación minuciosa de ciertos gestos y expresiones de Hande durante la ceremonia de premiación, en el análisis exhaustivo de su lenguaje corporal, sumado a la difusión masiva de rumores en redes sociales, donde cada usuario se convirtió en detective privado, y en algunos medios de comunicación turcos, que olieron el potencial explosivo de la noticia y no dudaron en explotarlo al máximo. Según estos rumores dignos de una novela de espías, Kerem habría intentado contactar a Hande durante la gala, tal vez a través de un intermediario, tal vez directamente, y la reacción de la actriz habría sido de sorpresa mayúscula e incluso, según algunos observadores perspicaces, de incomodidad evidente. La supuesta llamada, si es que realmente existió,
generó una ola de especulaciones más grande que el Bósforo. ¿Qué le dijo Kerem a Hande? ¿Era una disculpa tardía? ¿Un intento desesperado de reconciliación? ¿Una simple llamada de cortesía para felicitarla por su premio? ¿O tal vez una broma pesada? Las teorías eran infinitas, cada una más rocambolesca que la anterior. Algunos fans, con la paciencia de un monje tibetano, incluso analizaban minuciosamente las imágenes y vídeos de la gala, frame por frame, en busca de pistas reveladoras, de microexpresiones que pudieran confirmar o desmentir la historia. Los foros de Internet se convirtieron en tribunales donde se juzgaba a Kerem y a Hande, y donde cada fan defendía su propia versión de la verdad. Más allá de si la llamada fue real o no, este incidente puso de manifiesto, una vez más, el impacto colosal que la relación entre Hande y Kerem tuvo en el público. La pareja se había convertido en un fenómeno cultural, en un símbolo de amor verdadero, y su ruptura había dejado un vacío enorme en el corazón de muchos fans, que se resistían a aceptar que su cuento de hadas había llegado a su fin. La idea de una posible reconciliación, aunque fuera a través de una simple llamada telefónica, despertaba la esperanza de volver a verlos juntos, de que la magia resurgiera de las cenizas. Era como si los fans estuvieran esperando el final feliz que merecían, el final que esperaban de su propia serie turca. Y es que la historia de Hande y Kerem, tanto en la ficción como en la vida real, es un reflejo de las historias que tanto nos gustan de las series turcas: amor a primera vista, pasión desbordante, drama familiar, secretos oscuros, intrigas palaciegas y, por supuesto, un final que a veces no es el que esperamos, un final agridulce que nos deja con el corazón roto y la necesidad imperiosa de ver la siguiente serie. Hablando de historias de amor y pasión dignas de un maratón de fin de semana, otra serie turca que causó furor en Netflix y que vale la pena mencionar es Aşk 101. Esta serie, ambientada en la Turquía de los años 90, narra la historia de un grupo de adolescentes problemáticos, inadaptados y marginados que intentan evitar que su profesora favorita, la única que cree en ellos, sea trasladada a otro colegio. Para ello, deciden emparejarla con el entrenador de baloncesto, un hombre solitario y gruñón, creando una serie de situaciones divertidas, conmovedoras y llenas de romanticismo adolescente. Aşk 101 es una serie juvenil, pero aborda temas universales como la amistad incondicional, el primer amor, la rebeldía juvenil, la búsqueda de la identidad, la importancia de la educación y el poder transformador de las conexiones humanas. Sus actores principales, Kubilay Aka, Mert Yazkolu, Alina Boz, İpek Faila Yazk, Ipnar Deniz, también se han convertido en nombres reconocidos y respetados en la industria turca, demostrando que las series juveniles también pueden tener calidad y profundidad. Otro ejemplo de serie turca que generó mucha tensión dramática, giros inesperados y personajes moralmente ambiguos es Kukur. Esta serie de acción y drama criminal sigue la historia de la familia Koval, que controla uno de los barrios más peligrosos y conflictivos de Estambul, conocido como Kukur. La familia, liderada por el patriarca Idris Koval, se enfrenta a constantes amenazas de otras bandas criminales, que quieren apoderarse de su territorio y controlar el tráfico de drogas y armas. La serie se centra en Yamak Koval, el hijo menor de Idris, que regresa a Kukur después de años de ausencia para proteger a su familia y luchar contra sus enemigos. Kukur destaca por sus intensas escenas de acción, sus personajes complejos con motivaciones ocultas, su trama llena de giros inesperados que mantienen al espectador al borde del asiento, y su banda sonora impactante que mezcla canciones tradicionales turcas con hip hop y rap. Sus protagonistas Aras Bulut y Nemli, Dilan Cizekdeniz y Erkan Kolkak Kostendil, lograron un gran reconocimiento gracias a esta producción, que se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía y en muchos otros países. La serie fue muy popular por la representación realista de la cultura turca, por su crítica social y por su exploración de temas como la lealtad familiar, la venganza, la redención y la lucha por el poder. La tensión constante en la trama, la violencia explícita y los dilemas morales que enfrentan los personajes son elementos clave que mantuvieron a la audiencia enganchada durante sus 4 temporadas. Y hablando de familias disfuncionales, de legados problemáticos y de luchas épicas por el poder, no podemos olvidar Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica de proporciones bíblicas narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue a Ertuğrul y a su tribu Kay en su ardua y peligrosa lucha por sobrevivir en un mundo lleno de peligros, traiciones y enemigos implacables. Dirilis, Ertuğrul, es una producción ambiciosa, con una gran puesta en escena,
impresionantes batallas a caballo, vestuarios elaborados, diálogos épicos y una trama que mezcla historia, acción, drama y misticismo. Engin Altan Ciatan interpretó el papel de Ertuğrul con una intensidad y carisma que lo convirtieron en un ídolo en todo el mundo, y su actuación fue elogiada por la crítica y el público. La serie tuvo un gran impacto a nivel internacional, siendo transmitida en numerosos países y generando un gran interés por la historia otomana, por la cultura turca y por los valores de valentía, lealtad, justicia y fe. La serie se destacó por su mensaje positivo, por su defensa del Islam y por su crítica al colonialismo y a la opresión. Otra serie turca que a menudo genera tensión y drama, pero desde una perspectiva más romántica, ligera y a veces cómica, es Erkencikus. Esta serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora, impulsiva e independiente que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar que sus padres la casen con un vecino que no ama. Allí conoce a Kandibit, el hijo mayor del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero, carismático y atractivo que regresa a Estambul después de vivir muchos años en el extranjero. Sanem y Kan se enamoran perdidamente, pero su relación está llena de enredos, malentendidos, celos y obstáculos que ponen a prueba su amor. La serie está llena de situaciones divertidas, románticas y emocionantes, pero también aborda temas como la ambición profesional, la independencia femenina, la importancia de seguir los propios sueños y la lucha por encontrar el amor verdadero. Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas de Erkencikus, lograron una gran química en pantalla, y su relación fue muy celebrada por los fans, que los consideraban una de las parejas más adorables y auténticas de la televisión turca. La serie se destacó por sus hermosos paisajes de Estambul, por sus coloridos vestuarios y por su banda sonora pegadiza. Aunque la serie tiene un tono más ligero en comparación con otras series mencionadas, la tensión romántica, los obstáculos que enfrentan los protagonistas y el ritmo ágil de la trama mantienen a la audiencia enganchada. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que han generado tensión, drama y pasión en la pantalla. Cada una de ellas tiene su propio estilo y encanto, pero todas comparten la capacidad de transportarnos a un mundo lleno de emociones intensas, de personajes complejos y de tramas adictivas, que nos mantienen al borde de nuestros asientos. Y volviendo al tema central, a la bomba atómica que detonó en el mundo de las series turcas, a la supuesta llamada de Kerem Ande. Independientemente de lo que realmente sucedió, este episodio nos recuerda el poder que tienen las series turcas y sus protagonistas para generar interés, debate y especulación. Nos demuestra que las historias que vemos en la pantalla pueden influir en nuestra percepción de la realidad, que los personajes que interpretan los actores pueden convertirse en modelos a seguir, y que las relaciones personales de los actores pueden ser objeto de escrutinio público. En resumen, hoy hemos analizado un rumor que incendió las redes sociales, la supuesta llamada de Kerem Bürsin de Ercel en plena entrega de premios. Un momento que, aunque no confirmado, puso de manifiesto la fascinación que sigue generando la relación entre estos dos actores y el impacto que tienen las series turcas en nuestra sociedad. También hemos explorado otras series turcas que han causado furor por su tensión, drama y pasión. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y analizar juntos todos los detalles y secretos que las rodean. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la supuesta llamada de Kerem Ande? ¿Creen que realmente sucedió? ¿Y cuál de las series que mencionamos hoy es su favorita? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias, chismes y análisis sobre las series turcas preparadas para ustedes. Así que no lo duden, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo. Adiós.